Bienvenidos. Resolveremos ahora algunos problemas referentes al sonido. Número 1. Una onda sonora recorre en el agua 1 kilómetro en 0,69 segundos. ¿Cuál es la velocidad del sonido en el agua? Lo primero que tenemos que hacer es sacar los datos. La distancia que recorre esa onda sonora es de 1 kilómetro. 1 kilómetro se convierte o se pasa a metros, es decir, 1000 metros. Otro dato que tenemos es el tiempo, 0,69 segundos, ese es el tiempo. Y la pregunta que nos hacen es, ¿cuál es la velocidad? Como el sonido viaja a la misma velocidad en el medio, se llama o se considera un movimiento uniforme. Por lo tanto, la velocidad es la distancia dividido entre el tiempo. Como la distancia son 1000 metros y el tiempo 0,69 segundos, se divide 1000 entre 0,69. Respuesta: la velocidad del sonido en el agua es 1449,2 metros por segundo. En ese lugar, de acuerdo con los datos del problema. Entonces recordemos, si queremos buscar la velocidad del sonido, tendremos que dividir la distancia entre el tiempo, ya que es un movimiento uniforme. Problema número 2. Un barco emite un sonido dentro del agua y al cabo de 6 segundos recibe el eco del sonido que se refleja en el fondo. ¿A qué profundidad está el fondo? Leemos el problema y nos damos cuenta que se trata de un barco. El barco que emite un sonido en el agua y que recibe el eco a los 6 segundos. Mucho cuidado con eso. Recibe el eco a los 6 segundos. Saquemos los datos. La velocidad del sonido en el agua hemos colocado aproximadamente 1500 metros por segundo. 1500 metros por segundo. El tiempo en recibir el eco, 6 segundos. ¿Qué significa eso? Que el sonido tardó en llegar al fondo y regresar 6 segundos. Quiere decir que el tiempo en bajar es 3 segundos. 3 bajando y 3 subiendo. Tiempo 3 segundos. ¿A qué profundidad está el fondo? Nos preguntan la distancia. Como el sonido viaja con movimiento uniforme, distancia es igual a velocidad por tiempo. Es decir, multiplicamos 1500 metros por segundo por 3 segundos. Segundos y segundos se cancelan, hacemos la multiplicación y nos da 4500 metros. Esto quiere decir que el fondo está a 4500 metros. Ojo con eso, en el eco no se toma el tiempo total en ir y regresar, sino solamente el tiempo en ir, o sea, la mitad del tiempo. Problema número 3. La frecuencia propia de una fuente es de 250 vibraciones por segundo y la velocidad con que puede desplazarse es 49 metros por segundo. Calcular la frecuencia con que un observador en reposo percibe el sonido emitido por la fuente. Nos están preguntando la frecuencia con que un observador percibe el sonido, la frecuencia del observador. Este es un problema de efecto Doppler. Como recordamos, en el efecto Doppler hay varios casos. Entonces tenemos que leer muy bien para analizar quién se mueve y quién está en reposo, o si ambos se mueven. Entonces para eso analicemos el problema. Vamos a buscar primero que todo la frecuencia que percibe el observador cuando la fuente se acerca al observador. Entonces ya ahí tenemos una pista muy grande. La fuente se está moviendo y se está acercando y el observador está en reposo, el observador está quieto. Sería esta situación: una fuente acercándose y un observador en reposo. Saquemos los datos. La frecuencia de la fuente, 250 vibraciones por segundo. Esa es la frecuencia propia de la fuente. La velocidad de la fuente dice que se puede desplazar a 49 metros por segundo. Esa es la velocidad de la fuente. El observador está en reposo, o sea que la velocidad del observador es 0, está en reposo.
La frecuencia del observador, lo que percibe, eso es lo que queremos averiguar, con qué frecuencia percibe. La velocidad del sonido, 340 metros por segundo, la velocidad del sonido en el aire. Y el dato importante, que la fuente se acerca al observador. Buscamos una fórmula que nos permita resolver el ejercicio, y es que la frecuencia percibida por el observador es la frecuencia de la fuente multiplicada por la velocidad del sonido y dividido entre la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. Este es el caso en el cual la fuente se acerca al observador y el observador está en reposo. Reemplazamos los valores. La frecuencia percibida por el observador es frecuencia de la fuente 250 vibraciones por segundo por 340 la velocidad del sonido dividido 340 metros por segundo velocidad del sonido menos 49 metros sobre segundo. Hacemos las operaciones. Vamos a restar 340 menos 49 y nos queda que la frecuencia del observador es 250 vibraciones por segundo por 340 metros sobre segundo sobre 291 metros por segundo. Multiplicamos y dividimos 250 por 340 y dividimos entre 291. Los metros por segundo se cancelan. Probamos con la calculadora. Resultado: frecuencia del observador o frecuencia percibida por el observador 292 vibraciones por segundo. Entonces analicemos lo siguiente. La frecuencia de la fuente es de 250 vibraciones por segundo y lo que el observador oye es 292. Entonces recuerden que en el efecto Doppler es la frecuencia aparente que percibe el observador y él aparentemente percibe una frecuencia mayor, o sea, como si la frecuencia aumentara. Eso porque se está acercando la fuente. Problema número 4. La frecuencia propia de una fuente es 250 vibraciones por segundo y la velocidad con que puede desplazarse es 49 metros por segundo. Calcular la frecuencia con que un observador en reposo percibe el sonido emitido por la fuente si la fuente se aleja del observador. Ahora la situación ha cambiado. Ahora es la fuente la que se aleja, no se acerca, sino que se aleja. Es decir, el observador está en reposo y la fuente se aleja. Datos: frecuencia de la fuente 250 vibraciones por segundo, velocidad de la fuente 49 metros por segundo, observador en reposo porque está quieto, frecuencia que percibe el observador y lo que tenemos que encontrar, velocidad del sonido 340 metros por segundo y ahora la fuente se aleja del observador. Buscamos la fórmula para esa situación y es que la frecuencia del observador es la frecuencia de la fuente multiplicado por la velocidad del sonido y dividido entre la velocidad del sonido más la velocidad de la fuente. Reemplazamos los valores y nos queda que la frecuencia que percibe el observador es 250 vibraciones por segundo por 340, que es la velocidad del sonido, dividido entre 340 metros por segundo, que es la velocidad del sonido, más 49 metros por segundo, que es la velocidad de la fuente. Hacemos la suma y nos queda 250 vibraciones por segundo por 340 metros sobre segundo sobre 389 metros por segundo. Hacemos la multiplicación, 250 por 340 y dividimos entre 389. Háganlo ustedes ahí en la calculadora. Se cancelan los metros por segundo y les debe dar entonces 218,5 vibraciones por segundo. Comparemos la respuesta. La frecuencia de la fuente era 250 vibraciones. Esa es la frecuencia del sonido emitido por la fuente. Sin embargo, el observador percibe solamente 218, porque debido al efecto Doppler parece que la frecuencia disminuye. Él percibe que la frecuencia disminuye y solamente percibe una frecuencia de 218 porque la fuente se está alejando. Problema número 5. En una cuerda de 2 metros, la velocidad de las ondas es 8 metros por segundo. ¿Cuáles son las tres primeras frecuencias emitidas? Datos: la longitud de la cuerda 2 metros, ese es el largo de la cuerda, velocidad 8 metros por segundo
y vamos a buscar la frecuencia. Para buscar la frecuencia en una cuerda tenemos que multiplicar n, que es el número del armónico, por b, que es la velocidad, dividido entre 2L. L es el largo de la cuerda. Entonces vamos con el primer armónico, el fundamental. F1 es igual n por b sobre 2L, es decir, 1 por 8 metros por segundo dividido entre 2 por 2 metros. Multiplicamos 1 por 8 y 2 por 2 y cancelamos unidades, metros y metros. 8 dividido entre 4 da 2. 2 segundos a la menos 1, que es lo mismo que tener 2 Hz. Esa es la primera frecuencia. Vamos con la siguiente, cuando la n vale 2, frecuencia 2. El segundo armónico, n por b sobre 2L. Multiplicamos 2 por 8 metros por segundo y dividimos entre 2 por 2 metros. 2 por 8, 16, 2 por 2, 4. 16 entre 4 da 4, metros se cancelan, segundos a la menos 1, que es la unidad, por lo tanto la frecuencia es 4 Hz. Hz es lo mismo que segundos a la menos 1. El tercer armónico, paren un momento el video y lo pueden hacer, lo pueden calcular ustedes. Comparemos. Tercer armónico, F3, n por b sobre 2L, 3 por 8, entre 2 por 2, 4. 24 entre 4 da 6, los metros se cancelan, 6 segundos a la menos 1, es decir, 6 Hz. Esa es la frecuencia, esa es la tercera frecuencia. 7. ¿Cuál es la frecuencia del tercer armónico de un tubo abierto de 0,6 metros de longitud? Aquí está nuestro tubo abierto en su tercer armónico. Frecuencia 3, longitud 0,6 y buscamos una ecuación, velocidad del sonido 340 metros por segundo. La ecuación para el tubo abierto, Fn es igual a n por b sobre 2L. Reemplazamos 3 por 340, que es la velocidad del sonido, entre 2 por 0,6 metros. Multiplicamos 3 por 340, nos da 1020 y 2 por 0,6, 1.2. Cancelamos unidades y dividimos 1020 entre 1,2. F3 es igual a 850 segundos a la menos 1, es decir, 850 Hz.